con este anuncio que se ha dado el día de hoy para la reducción gradual de la jornada laboral, es una noticia muy buena para todos los mexicanos y todas las mexicanas de la clase trabajadora. Fíjese nada más el mensaje que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum, empezando, empezando nada más con estas palabras. ¿Cómo le digo? Pues que es la primera mujer después de 700 años, eh, después de 200 años que no ha habido una mujer presidenta, y hoy es la primera mujer presidenta quien está dando estas palabras por ese el Día del Trabajo, y además recalca también el aumento del salario mínimo. Y ahora la reducción de la jornada laboral que va a ser gradual. Eh, los trabajadores y las trabajadoras, digo, se merecen lo mejor. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum y además, fíjese, nada más fíjese usted, el temple, la, la textura o no sé, tranquilidad como ella emite este mensaje hoy, 1 de mayo. Muy buenas tardes a todas. Bueno, miren, aquí son todos los dirigentes sindicales, ya falta ser todos y todas las dirigentes sindicales. No, bienvenidos a todas las dirigencias sindicales, a Palacio Nacional. Me da mucho gusto recibirles. Esta es su casa, esta es la casa del pueblo de México. Durante años este lugar donde nos encontramos ha sido pues el centro del poder político de nuestro país. Aquí hace 700 años inició la civilización mexica que tenía justamente en este lugar a sus tlatoanis. Aquí fue la casa de Moctezuma. Aquí se instauró la colonia. Aquí vivieron los virreyes. Nunca se dignó un rey de España venir a México, a pesar de todo lo que le dio la Nueva España. Y este es el centro de las grandes transformaciones: la independencia de México, la reforma, la revolución. Y aquí han estado todos los presidentes. Claro, algunos venían muy pocos, se quedaban encerrados en Los Pinos. Ya Los Pinos también es la casa del pueblo, pero esta es realmente la casa del pueblo. Y por primera vez, pues una mujer les dirige las palabras como presidenta de la República en un 1 de mayo. La historia de México en sus 4 transformaciones, a diferencia de otros países de América Latina, del Caribe, ha tenido 2 palabras como eje de la transformación. Una es la soberanía, la independencia, por supuesto, la independencia de México y su separación de la corona española y hacernos un país libre, independiente, democrático también, porque cuando llegó Iturbide y quiso coronarse, pues ni 2 años estuvo al frente, porque los independentistas dijeron no luchamos por tanto para llegar a una nueva monarquía. Y se instauró la República en México en 1824. Pero el grito de independencia de Miguel Hidalgo no solo fue el grito para separarnos de la colonia española, sino fue un grito de justicia, porque unos días después del 15 de septiembre planteó la abolición de la esclavitud. Así que caracteriza al grito de Hidalgo la independencia y la justicia. Por supuesto, si hablamos de los sentimientos de la nación de Morelos, pues aún más. Desde entonces ya hablaba del trabajo digno,
de la independencia, de la igualdad y de la justicia. La reforma en nuestro país, con Benito Juárez y los liberales, hablaba de la independencia, de la soberanía y de la justicia y de la construcción de un país democrático, porque al separar la Iglesia del Estado, en esencia, lo que se construye es un poder civil democrático. La revolución social, la primera del siglo XX, la Revolución Mexicana, pues no puede haber más revolución con la palabra justicia como parte esencial de la transformación. Y la cuarta transformación es lo mismo. Tiene la independencia, la soberanía como ejes del desarrollo de nuestro país, la justicia social como el eje central de la transformación y la democracia, porque por más que quieran decir que hay un gobierno autoritario, pues todos los días se vive la democracia en México. No hay más libertad de expresión, de reunión, de movilización, de manifestación que la que se instaura en México a partir de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy estamos viviendo pues esta segunda etapa, este segundo momento. Le llamo yo el segundo piso de la Cuarta Transformación, porque se pusieron los cimientos, el primer piso, y hoy pues estamos viviendo el segundo piso de esta gran transformación. Y estas tres palabras que definen la transformación de nuestro país, pues también marcan al mundo del trabajo. Es la independencia, la soberanía de las y los trabajadores en la definición de su organización. Ya no es el corporativismo de entonces, ya no es el obligar a ser parte de un partido político o la injerencia del gobierno para definir a las dirigencias sindicales. Hay autonomía y libertad, hay soberanía. Segundo, la justicia. Creo que en 6, 7 años ya con nuestros primeros 7 meses que se cumplen justamente el día de hoy, pues no se puede hablar más que de justicia laboral, entre muchas otras justicias, como eje la justicia social. Dice la OIT y otras organizaciones internacionales que no se ha visto en ningún lugar del mundo los avances laborales que se han visto en México en los últimos años. Por supuesto, el salario justo, el salario digno. ¿Quién diría que en 6 años, 7 años ya, con el nuestro, pues el salario mínimo ha aumentado lo que no hizo en 36 años e incluso antes? Este incremento del salario mínimo que ha impulsado también el incremento del salario medio. Una reforma que muchos ansían, que es la desaparición del outsourcing, para realmente reconocer a las y los trabajadores y la relación laboral entre el empleador y el trabajador, y con todos los derechos laborales que esto significa, incluido obviamente el reparto de utilidades. Por supuesto, la pensión digna también, que fue una de las, además de la reforma de pensiones que se hizo en su momento, el último acuerdo y la última modificación que se hizo para constituir este fondo de pensiones del bienestar, que permite que los trabajadores que están en regímenes individuales o en régimen individual pueda irse con el salario completo en su jubilación. Impensable que eso hubiera ocurrido. Y hoy es una realidad. Existe el fondo de pensiones y para los trabajadores,
afiliados al Seguro Social y los trabajadores afiliados al ISSSTE, es una realidad que haya cada vez pensiones más justas, más dignas. Por supuesto, la democracia sindical, la resolución de conflictos a través de la conciliación, la autonomía sindical, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero una cosa fundamental es lo que ha significado la transformación del modelo económico y cómo se echaron abajo los supuestos principios del neoliberalismo durante 36 años diciendo que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Pues se aumentó el salario a más del doble y estamos en los límites más bajos de la inflación. Que si aumentaba el salario mínimo se iban a ir las inversiones. Pues el año pasado récord de inversión extranjera directa y este año con todo y los aranceles de Trump siguen llegando inversiones y van a seguir llegando inversiones a nuestro país. Que si se aumentaba el salario iba a haber una crisis económica, falso. Que si desaparecía el outsourcing iba a ser una tragedia. Pues estamos en un momento en donde el peso está bien, está bajo la inflación, acaba de salir el dato de empleo, el desempleo más bajo de los últimos años, de todos los años, el nivel más alto en empleo formal, el mejor salario. Quiere decir que lo que hacía falta en nuestro país pues era cambiar el modelo económico y tener como esencia pues no solamente a un sector muy pequeño de la población, a los de arriba, sino pensar realmente en el pueblo de México y pensar en las y los trabajadores de México, que esa es la esencia de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Qué planteamos ahora hacia adelante? Uno, como lo dije desde los primeros días, cuando anunciamos el incremento al salario mínimo, hoy estamos en que el salario mínimo alcanza para comprar 1.8 canastas básicas. Nuestro objetivo es que alcance para 2.5 canastas básicas. Eso significa un aumento salarial sustantivo cada año, por encima de la inflación, y además ya quedó establecido que el salario mínimo no puede o debe aumentar siempre por encima de la inflación. Segundo, muy importante, es la reforma que hicimos el primer día que llegamos al gobierno, que es a trabajo igual, salario igual para las mujeres. Y eso ya es constitucional. El otro tema fundamental es seguir acabando, erradicando la precariedad laboral. Ya pasó por la reforma de los trabajadores de plataformas digitales. Les anuncio hoy que hace un mes en el gobierno federal todas las trabajadoras y trabajadores de la limpieza se están constituyendo en cooperativas. Vamos a dejar de contratar empresas y estamos trabajando con ustedes, si nos lo permiten, con Marat, porque queremos que todas las trabajadoras de empresas de limpieza tengan una mejor condición laboral, porque están en una situación en donde no tienen las mejores condiciones. Y por otro lado, estamos trabajando en jornaleros agrícolas, que es uno de los sectores
pues de mayor precariedad laboral de nuestro país. Estamos trabajando ya en un plan para pues garantizar la seguridad social y las mejores condiciones de trabajo. La otra parte muy importante pues es el Infonavit, porque con todas las diferencias que podamos haber tenido, hoy la vivienda es un derecho establecido en la Constitución. Dejó de ser una mercancía y dejó de ser un crédito exclusivamente para los trabajadores. Vamos a hacer más de 1 millón de viviendas en nuestro sexenio y estamos dedicando las viviendas, porque lo que se le va a ofrecer al trabajador es la vivienda, no el crédito, con muchísimos problemas, sino la vivienda, principalmente para los trabajadores que ganan 1 y 2 salarios mínimos. Ese es el sector a donde queremos ir para que realmente la vivienda vuelva a construirse como vivienda social en nuestro país, deje de ser un negocio y sea realmente un derecho de las y los trabajadores. Y el otro tema, pues, que anunciamos el día de hoy es la jornada laboral de 40 horas. Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso de los empleadores, las empleadoras y los trabajadores y sus representaciones. Y queremos que esta también sea una reforma por consenso. Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo, para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores, para ver cómo vamos a conseguir esa jornada laboral. No se puede de un día a otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer y que sea por consenso, que sea un acuerdo que nos permita que realmente haya mejores condiciones para las y los trabajadores en nuestro país. Alguien dirá, pues es que a lo mejor no es el mejor momento. No, siempre es un buen momento, siempre, para defender a las y los trabajadores de México, siempre. Así que muchas gracias por su presencia. Espero que continuemos tan cerca como hasta ahora. Para nosotros, imagínense, nosotros pues nacimos luchando igual que ustedes. Y hoy pues es un día de celebración a la lucha de las y los trabajadores y la celebramos juntas y juntos. Muchas gracias. ¡Que vivan los trabajadores de México! ¡Que viva México! Bueno, pues ahí escuchamos estas palabras que fueron de la presidenta. Muchas noticias, muchas muy buenas noticias que comparte la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo la clase trabajadora y el incremento al salario mínimo, la reducción a la jornada laboral, las trabajadoras y trabajadores del gobierno federal que ya no van a contratar más empresas, sino que van a haber cooperativas para que, pues fíjese que eso pasó hace unos meses, en diciembre pasó en el Senado, que dejaron de contratar una empresa para que los trabajadores de la Cámara de Senadores se convirtieran en trabajadores del Senado. Ya no pertenezcan a una empresa porque pues a estas empresas les queda también pues, un dinerito, sí, a costa de los trabajadores. A costa de los trabajadores les queda un dinero. Estas empresas, que a eso se dedica. Y el error es pues del gobierno que se dedica a contratar empresas para contratar este personal y que ese personal realice la limpieza. Pues eso está mal. Eso se hacía en el gobierno del PRIAN. A ver, se acabó, se acabó. Eso es lo que escuchó usted, estas palabras que dio la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en el Día del Trabajo. Muy buenas tardes a todas. Bueno, miren, aquí son todos los dirigentes sindicales, ya falta ser todos y todas las dirigentes sindicales. No, bienvenidos a todas las dirigencias sindicales, a Palacio Nacional. Me da mucho gusto recibirles. Esta es su casa, esta es la casa
del pueblo de México. Durante años este lugar donde nos encontramos ha sido pues el centro del poder político de nuestro país. Aquí hace 700 años inició la civilización mexica, que tenía justamente en este lugar a sus tlatoanis. Aquí fue la casa de Moctezuma. Aquí se instauró la colonia. Aquí vivieron los virreyes. Nunca se dignó un rey de España venir a México, a pesar de todo lo que le dio la Nueva España. Y este es el centro de las grandes transformaciones: la independencia de México, la reforma, la revolución. Y aquí han estado todos los presidentes. Claro, algunos venían muy pocos, se quedaban encerrados en Los Pinos. Ya Los Pinos también es la casa del pueblo, pero esta es realmente la casa del pueblo. Y por primera vez, pues una mujer les dirige las palabras como presidenta de la República en un 1 de mayo. La historia de México en sus 4 transformaciones, a diferencia de otros países de América Latina, del Caribe, ha tenido 2 palabras como eje de la transformación. Una es la soberanía, la independencia. Por supuesto, la independencia de México y su separación de la corona española y hacernos un país libre, independiente, democrático también, porque cuando llegó Iturbide y quiso coronarse, pues ni 2 años estuvo al frente, porque los independentistas dijeron no luchamos por tanto para llegar a una nueva monarquía. Y se instauró la República en México en 1824. Pero el grito de independencia de Miguel Hidalgo no solo fue el grito para separarnos de la colonia española, sino fue un grito de justicia, porque unos días después del 15 de septiembre planteó la abolición de la esclavitud. Así que caracteriza al grito de Hidalgo la independencia y la justicia. Por supuesto, si hablamos de los sentimientos de la nación de Morelos, pues aún más. Desde entonces ya hablaba del trabajo digno, de la independencia, de la igualdad y de la justicia. La reforma en nuestro país, con Benito Juárez y los liberales, hablaba de la independencia, de la soberanía y de la justicia, y de la construcción de un país democrático, porque al separar la Iglesia del Estado, en esencia, lo que se construye es un poder civil democrático. La revolución social, la primera del siglo XX, la Revolución Mexicana, pues no puede haber más revolución con la palabra justicia como parte esencial de la transformación. Y la 4ª transformación es lo mismo. Tiene la independencia, la soberanía como ejes del desarrollo de nuestro país, la justicia social como el eje central de la transformación, y la democracia, porque por más que quieran decir que hay un gobierno autoritario, pues todos los días se vive la democracia en México. No hay más libertad de expresión, de reunión, de movilización, de manifestación que la que se instaura en México a partir de la 4ª transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy estamos viviendo pues esta segunda etapa, este segundo momento. Le llamo yo el segundo piso de la 4ª transformación, porque se pusieron los cimientos, el primer piso, y hoy pues estamos viviendo el segundo piso de esta gran transformación. Y estas 3 palabras que definen la transformación de nuestro país, pues también marcan al mundo del trabajo. Es la independencia, la soberanía de las y los trabajadores en la definición de su organización. Ya no es el corporativismo de entonces, ya no es el obligar a ser parte de un partido político o la injerencia del gobierno para definir a las dirigencias sindicales. Hay autonomía y libertad, hay soberanía. Segundo, la justicia. Creo que en 6, 7 años, ya con nuestros primeros 7 meses, que se cumplen justamente el día de hoy, pues no se puede hablar más que de justicia laboral, entre muchas otras justicias, como eje la justicia social. Dice la OIT y otras organizaciones internacionales que no se ha visto en ningún lugar del mundo los avances laborales que se han visto en México en los últimos años. Por supuesto, el salario justo, el salario digno. ¿Quién diría que en 6 años, 7 años ya, con el nuestro, pues el salario mínimo ha aumentado lo que no hizo en 36 años e incluso antes? Este incremento del salario mínimo que ha impulsado también el incremento del salario medio.
una reforma que muchos ansían, que es la desaparición del outsourcing, para realmente reconocer a las y los trabajadores y la relación laboral entre el empleador y el trabajador, y con todos los derechos laborales que esto significa, incluido obviamente el reparto de utilidades. Por supuesto, la pensión digna también, que fue una de las, además de la reforma de pensiones que se hizo en su momento, el último acuerdo y la última modificación que se hizo para constituir este fondo de pensiones del bienestar, que permite que los trabajadores que están en regímenes individuales o en régimen individual pueda irse con el salario completo en su jubilación. Impensable que eso hubiera ocurrido. Y hoy es una realidad. Existe el fondo de pensiones y para los trabajadores afiliados al Seguro Social y los trabajadores afiliados al ISSSTE es una realidad que haya cada vez pensiones más justas, más dignas. Por supuesto, la democracia sindical, la resolución de conflictos a través de la conciliación, la autonomía sindical, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero una cosa fundamental es lo que ha significado la transformación del modelo económico. ¿Y cómo se echaron abajo? Los supuestos principios del neoliberalismo. Durante 36 años diciendo que si se aumentaba el salario, iba a haber inflación. Pues se aumentó el salario a más del doble y estamos en los límites más bajos de la inflación. Que si aumentaba el salario mínimo se iban a ir las inversiones. Pues el año pasado récord de inversión extranjera directa y este año con todo y los aranceles de Trump siguen llegando inversiones y van a seguir llegando inversiones a nuestro país. Que si se aumentaba el salario iba a haber una crisis económica, falso. Que si desaparecía el outsourcing iba a ser una tragedia. Pues estamos en un momento en donde el peso está bien, está bajo la inflación, acaba de salir el dato de empleo, el desempleo más bajo de los últimos años, de todos los años, el nivel más alto en empleo formal, el mejor salario. Quiere decir que lo que hacía falta en nuestro país pues era cambiar el modelo económico y tener como esencia pues no solamente a un sector muy pequeño de la población, a los de arriba, sino pensar realmente en el pueblo de México y pensar en las y los trabajadores de México, que esa es la esencia de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Qué planteamos ahora hacia adelante? Uno, como lo dije desde los primeros días, cuando anunciamos el incremento al salario mínimo, hoy estamos en que el salario mínimo alcanza para comprar 1.8 canastas básicas. Nuestro objetivo es que alcance para 2.5 canastas básicas. Eso significa un aumento salarial sustantivo cada año, por encima de la inflación. Y además, ya quedó establecido que el salario mínimo no puede o debe aumentar siempre por encima de la inflación. Segundo, muy importante, es la reforma que hicimos el primer día que llegamos al gobierno, que es a trabajo igual, salario igual para las mujeres. Y eso ya es constitucional. El otro tema fundamental es seguir acabando, erradicando la precariedad laboral. Ya pasó por la reforma de los trabajadores de plataformas digitales. Les anuncio hoy que hace un mes en el gobierno federal todas las trabajadoras y trabajadores de la limpieza se están constituyendo en cooperativas. Vamos a dejar de contratar empresas. Y estamos trabajando con ustedes, si nos lo permiten, con Marat, porque queremos que todas las trabajadoras de empresas de limpieza tengan una mejor condición laboral, porque están en una situación en donde no tienen las mejores condiciones. Y por otro lado, estamos trabajando en jornaleros agrícolas, que es uno de los sectores pues, de mayor precariedad laboral de nuestro país. Estamos trabajando ya en un plan para pues, garantizar la seguridad social y las mejores condiciones de trabajo. La otra parte, muy importante, pues es el Infonavit, porque con todas las diferencias que podamos haber tenido, hoy la vivienda es un derecho establecido en la Constitución. Dejó de ser una mercancía y dejó de ser un crédito exclusivamente para los trabajadores. Vamos a hacer más de 1 millón de viviendas en nuestro sexenio y estamos dedicando las viviendas, porque lo que se le va a ofrecer al trabajador es la vivienda, no el crédito.
con muchísimos problemas, sino la vivienda, principalmente para los trabajadores que ganan 1 y 2 salarios mínimos. Ese es el sector a donde queremos ir para que realmente la vivienda vuelva a construirse como vivienda social en nuestro país, deje de ser un negocio y sea realmente un derecho de las y los trabajadores. Y el otro tema, pues, que anunciamos el día de hoy es la jornada laboral de 40 horas. Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso de los empleadores, las empleadoras y los trabajadores y sus representaciones. Y queremos que esta también sea una reforma por consenso. Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo, para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores, para ver cómo vamos a conseguir esa jornada laboral. No se puede de un día a otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer y que sea por consenso, que sea un acuerdo que nos permita que realmente haya mejores condiciones para las y los trabajadores en nuestro país. Alguien dirá, pues es que a lo mejor no es el mejor momento. No, siempre es un buen momento, siempre, para defender a las y los trabajadores de México, siempre. Así que muchas gracias por su presencia. Espero que continuemos tan cerca como hasta ahora. Para nosotros, imagínense, nosotros pues nacimos luchando igual que ustedes. Y hoy pues es un día de celebración a la lucha de las y los trabajadores y la celebramos juntas y juntos. Muchas gracias. ¡Que vivan los trabajadores de México! ¡Que viva México!